texto muy conocido. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Escuché esto: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Señor, te damos gracias. Permítenos, Señor, poder estar en tu palabra. Permítenos, Señor, poder entender esta verdad. Permítenos, Señor, ser equipados, Señor, para enfrentar los desafíos, las batallas de nuestra época. Que este pueblo pueda salir, Señor, no solamente transformado, sino también con valentía para no estar callados y proclamar esta gloriosa verdad que muchos púlpitos la han distorsionado. Por favor, Padre, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender que no podemos estar callados y que este mensaje, Señor, debe predicarlo tu iglesia, aquellos que hemos sido redimidos por tu gracia, Señor. Hemos sido justificados, santificados y un día seremos glorificados. Así que ayúdanos, por favor, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Los cementerios, amados hermanos, hablan, gritan con un silencio profundo. Y en ese mensaje silencioso hay dos verdades en esos cementerios. Hay un grupo de gente, miles de cuerpos en esos cementerios, donde las almas están esperando un día ser condenadas. Y en esos mismos cementerios hay cuerpos de almas que un día su cuerpo será transformado y serán glorificados porque creyeron en el Señor Jesucristo. En Inglaterra hay dos lugares que ilustran esto y que nos enseñan a nosotros, hermanos, una verdad gloriosa. Por ejemplo, los dos lugares que le quiero mencionar es en Midfield y Bunhill Field. Y esos dos lugares, en uno de ellos murió en manos de María la Sangrienta, John Royal, el puritano John Royal, fue quemado. Y ahí está él, en ese lugar, en uno de esos lugares. Es decir, cuando uno va a Inglaterra y va a ese lugar, debería ponerse de pie ante el nombre del lugar donde fue incinerado. Pero no solamente está él, en el otro lugar, en Bunhill Field. Ahí está decenas de puritanos que fueron puestos en un lugar de deshonra, en un lugar de deshonor, en un lugar en el anonimato, para que nadie se recordara de ellos. Hoy la mayoría de cristianos que entienden el legado de aquellos hombres que entregaron sus vidas, creen que en ese lugar, o dicen que en ese lugar, están muertos un montón de Cristos. Por ejemplo, ahí está el cuerpo de John Owen, del cual hemos leído muchos libros. En ese lugar también está John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. En ese lugar está Isaac Watts, de donde cantamos algunos cantos. Él escribió un canto, un himno que dice: cuando veo la maravillosa cruz en la cual el príncipe de gloria murió, mi más grande ganancia cuento como pérdida. Tenemos un legado de esos hombres, pero tal vez el mayor legado es lo que dice su muerte. Ellos murieron, vivieron y murieron porque se aferraron a sola Escritura, porque se aferraron a Cristo Jesús, porque vivieron para sólida gloria, para la gloria de Dios.
Y esta breve ilustración tiene que ver, hermano amado, con nuestro texto, con lo que Pablo está diciendo en este texto. Hombres transformados por el poder del Evangelio, que estuvieron dispuestos a morir por causa del Evangelio. Es importante vivir una vida por causa del Evangelio, pero si hay que morir por ella, también debemos hacerlo. Así que en nuestro texto, Pablo enseña 3 verdades que afirman la justificación solamente por fe. 3 verdades que afirman, hermano, la justificación solamente por fe. Y esas 3 verdades, hermano, la primera es el medio, la segunda la incapacidad y la tercera la dádiva. Así que entramos de lleno al texto y el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por los profetas. El tiempo de este verbo ha sido manifestada. Señala una manifestación histórica, es decir, algo que sucedió, pero continúa esa acción. Y podríamos explicarlo de esta manera. La justicia de Dios fue manifestada en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo entregó su vida para glorificar al Padre, porque el Padre derramó su ira por el pecado sobre un inocente, su Hijo. Nosotros merecíamos esa ira, nosotros merecíamos estar en esa cruz. Sin embargo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nos alcanzó a través de ese sacrificio. Pero como insisto, Pablo dice en este versículo 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia ha sido manifestada. Es decir, comenzó en la cruz. Y cada vez que un ministro o un creyente predica el Evangelio, se está manifestando la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros estamos callados como iglesia y no predicamos el Evangelio, estamos en alguna manera reteniendo la verdad gloriosa que debe ser predicada. Entonces esto es importante cuando lo vemos de esa manera. Esta manifestación de su justicia, entonces se puede entender de esas 2 maneras. Cuando el pecador escucha el mensaje, algunos de ellos, por la gracia de Dios, reciben ese don de fe y creen. La fe no es una confesión vacía, hermano. La fe no es aprenderse una confesión teológicamente correcta, aunque eso no es malo. Pero solo la confesión teológica correcta no trae una transformación en la vida de alguien. Y usted sabe que la iglesia evangélica ha abusado de eso hoy. Incluso el texto comienza, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Y luego dice, atestiguada por los profetas. Si usted me acompaña a Romanos capítulo 4, ahí donde está, no tiene mucho que hacer. Versículo 13, mire lo que dice el versículo 13 y el 14 para que podamos leer esto todo. Si usted ve, escuche y vea lo que está diciendo. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. Escuche esto, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Continúo, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe. Por eso es por fe. Para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo para los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Que hay una verdad gloriosa en esto. Si usted me acompaña para ver un poco la justicia, vaya a Isaías, por favor, conmigo, Isaías 53. Debemos leer la Escritura, hermano. Y me imagino que usted se deleita cuando lee la Escritura. Yo sé que hay un silencio así como fúnebre, por tanto, porque usted está ahí luchando con el hambre, con el cansancio, con el sueño, pero no se preocupe. Ya vamos a terminar como a las 4 de la tarde, entonces va a tener tiempo. Libertad usted, así.
Mire, Isaías 53, versículo 4 al 6, usted lo conoce, dice, ciertamente aquí estamos viendo la justicia de Dios, la ira de Dios, cobrando en su Hijo la paga del pecado. Claro, cuando Isaías lo escribe, esto es escatológico. No ha sucedido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y escuche el versículo 5. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y en sus heridas hemos sido sanados. Un versículo también, hermano, muy violentado, abusado. Es decir, se habla de una superfe donde este versículo dice que Jesús sanó nuestras enfermedades. Sí, pero está hablando de una sola enfermedad, la enfermedad más mortal que ha tenido la humanidad y es la enfermedad del pecado. No hay otra enfermedad. Todas las demás son consecuencias de este cuerpo de pecado. Así que el Antiguo Testamento da testimonio de la justicia que ha de ser manifestada o que fue manifestada en la cruz del Calvario y que solo es a través de la fe. Y esto es vital hacerlo. El versículo 22 dice decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. El hombre no es declarado justificado o inocente, que podría también entenderse, con algún mérito humano. El hombre es declarado inocente por el mérito total de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, aquel que cree. Porque no somos universalistas, no estamos diciendo que todo el mundo va a ser salvo. El pecador solo tiene un camino, hermano, un solo camino para ser justificado. Y este es por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Es por gracia que el hombre recibe la fe. No creas que tú aportas la fe. Ay, hermano, es que yo viera que yo como creo en el Señor, esa fe yo la aporté a mi salvación. No, tú no aportas absolutamente nada. ¿Cómo que no? Bueno, tal vez la manera más práctica de explicarle cómo usted y yo no aportamos nada es si pudiéramos salir todos los que estamos aquí y nos vamos a un cementerio y ponemos al hermano William a predicar en el cementerio. Le aseguro que ningún muerto lo escucha. Y para eso usted no necesita ser teólogo. Entonces lo mismo cuando usted está muerto en sus delitos y pecados, usted no puede escuchar la palabra. Tiene que ser una obra de gracia, como dice Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Y ahí es, hermano, cuando Dios nos da esa vida, que podemos entonces escuchar la palabra. Y esa fe viene. Claro, eso no está separado, es una obra de Dios, una obra de la gracia de Dios, del poder de Dios. Esa es la gracia de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios. Y usted tiene esa fe por la gracia de Dios. Así que no hay manera. Incluso cuando usted lee el texto, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Esa preposición en Cristo señala a Jesús como el objeto de esa fe. No hay fe fuera de Cristo, hermano. Y usted sabe lo que es la fe sin Cristo. Porque hay una fe sin Cristo, que no necesariamente es pecaminosa. Ya se asustó, ¿verdad? Por lo que estoy diciendo. Déjeme que se lo explique con un ejemplo antes de que me juzgue. Déjeme que se lo explique. Por ejemplo, usted ya hizo planes para todo este año, ¿verdad que sí? Algunos ya planificó sus vacaciones para diciembre. Se va a ir a México. Esa es fe. ¿Acaso usted no está creyendo en aquello que no sabe si mañana se va a levantar? Pero usted cree que se va a levantar. O sea, hermano, que esa fe es una herejía. No es una herejía, es una fe natural. ¿Verdad que sus hijos tienen 10, 12 años y usted quiere que un día le dé nietos? Tener nietos. Y los pobres ni siquiera entienden lo que significa eso, pero usted ya los está preparando para que tengan nietos. Bueno, esta es una fe natural, pero aquí estamos hablando de una fe que es imposible para el hombre y que solamente por medio de Cristo podemos obtenerla. Ahora, el medio para ser justificados es obviamente la fe, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe.
Por eso, insisto, mi primer punto es el medio. O también podía usar la base. Y los reformadores, por eso los reformadores pusieron sola fide, solamente por fe. Solamente por fe podemos ser justificados. Pablo enseña que la justicia de Dios viene por medio del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, si lo tiene ahí, si me puede acompañar, pero voy a correr un poco por el hecho del tiempo, hermanos. Quiero ver, para que usted se aliente un poco, quiero terminar en 45 minutos para que usted pueda respirar y le den unos 10 minutos para que usted vaya a despejarse. Filipenses capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice el texto. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, escuche esto, mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justificación que procede de Dios sobre la base de la fe. Así que nosotros no aportamos nada, hermano, nada a la salvación. ¿Quién le ha dicho eso? Mire, tendría que decirle como decimos en Guatemala. Yo soy de Guatemala. Y en Guatemala le decimos a la gente, wake up, despierte. Las iglesias evangélicas están llenas de mensajes donde le dicen a usted cosas como estas que me enseñaron a mí cuando estuve casi 30 años en el movimiento apostólico o el movimiento falso apostólico. Tú necesitas un libertador. Y cuando se oye así, usted dice, mi libertador es Cristo. Sí, pero ellos le dicen, tú necesitas un libertador. Y algunos desde el púlpito dicen, yo, tu pastor, soy tu libertador. En reuniones de pastores le decían a la gente, y le estoy hablando delante de Dios, donde habían 12,000 personas, 15,000 personas, 8,000 personas, le decían a la gente, aquí hay 300 pastores y ellos son tus libertadores. Te pueden liberar de tus problemas financieros, te pueden liberar de tus maldiciones, te pueden liberar de maldiciones como el divorcio. Y empezaban con todo ese tipo de tonterías. Bueno, esas tonterías yo las creía antes. Que le quede claro que ya no creo en eso. Que el único libertador es el Señor Jesucristo. Y la Biblia también dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. William Hendrickson dice, habla sobre esto, se lo leo. El término en cuestión debe traducirse la justicia que viene de Dios. O sea, el texto que estamos leyendo por medio de la fe. La justicia por medio de la fe también se podría traducir la justicia que viene de Dios. Lo que significa que Dios, su autor, adjudica este estado justo al pecador que lo acepta por fe. Final de la cita. Así que desde el principio de la carrera del creyente hasta el fin de esta justicia es solamente por fe. Es decir, hermanos amados, usted sabe que cuando hablamos de salvación entendemos tres cosas: que primero Dios nos justifica, es decir, nos quita la culpa del pecado y nos declara inocente, e inmediatamente Dios empieza una obra de santificación por su gracia, y esa durará hasta el último segundo que nosotros respiremos, y luego en el día de Cristo seremos glorificados. Entonces, salvación es eso, justificación nos libera de la culpa del pecado, santificación nos libera del poder del pecado sobre nosotros, y glorificación un día nos liberará de la presencia del pecado en nuestro cuerpo físico. Pero la fe está ahí. La fe, hermano, en Jesucristo es un poder transformador que lleva al que cree a dar un giro de 180 grados, y esto no se puede argumentar. Hay dos clases de gente en las iglesias. Si lo digo en palabras bíblicas, el trigo y la cizaña. Spurgeon, con esa capacidad que tenía, esa perspicacia que tenía para predicar, por ejemplo, decía a su congregación: si yo lo digo esta mañana aquí, usted me apedrea,
Por eso aclaro que lo dijo Spurgeon. Y Spurgeon, por ejemplo, decía, bueno, yo sé que en la parábola del sembrador hay 4 terrenos y solo uno va a recibir la palabra. Así que yo sé que en esta congregación donde hay más de 10,000 personas, solo el 25% son creyentes, los demás no. Ahí estaban todos. Eso lo dijo Spurgeon. Cuando Dios declara justo a un pecador por la obra de Cristo en su muerte, Él otorga el perdón al pecador porque ha creído en su Hijo. En muchos púlpitos se proclama una fe muerta, una fe de demonios. Hermano, por favor, si usted no ha leído Santiago, se está perdiendo esa parte. Fue Santiago el que lo dijo. Habló de la fe de los demonios. Ellos creen en Jesucristo. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, los demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, hoy hay iglesias donde los demonios están predicando. Lo que pasa es que con traje, corbata, tienen jet. Son casi. Mire, yo sé que a usted le da risa y usted debe pensar que yo estoy tratando de que le dé risa, pero no estoy tratando de hacer eso. Es que en mi vida, en mi corazón hay una indignación porque estuve ahí. Y exactamente lo que hoy decía el hermano, el pastor Roberto. Uno se siente grande, pero no somos nada. Todos nosotros necesitamos al Señor Jesucristo. Mire esto. Kenny Copeland dijo, Dios es un ser que tiene una estatura de 1,90 y 1,95. Y luego dijo, esto es un alto concepto de Dios para ustedes. Y luego dijo, yo no predico doctrina, yo predico fe. Y John MacArthur contesta esto y dice, sí, tienes razón, no predicas doctrina. Pero es un hombre que está allá cerca de donde está el hermano Eduardo, Kenny Copeland en Dallas, en Fort Worth, que hasta la fecha alcanza a miles de personas. La Escritura revela, hermano, que la fe tiene algunas marcas distintivas en el creyente. La fe lleva al pecador a someterse a Cristo. Usted lo ve. En aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, inmediatamente dejaron su pecado. Tal vez uno de los ejemplos más conocidos es de Mateo, el recaudador de impuestos. Solo le dijo, ven y sígueme. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, para entender qué pasó ahí, le leo Romanos capítulo 10 si quiere acompañarme. Y usted puede darse cuenta de que lo que estaba pasando en la vida de muchos judíos, porque Pablo nos lo explica. Pablo dice en el 10, capítulo 10, versículo 6, pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Porque ¿qué dice? Cerca de ti, escuche esto, está afirmando, cerca de ti está la palabra en tu boca, le está hablando a los judíos, y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero aquí se le escapa una verdad teológica impresionante en este texto que dice la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Para ellos esto era, hermano, era muy claro. Que el Señor Jesús era su amo y ellos iban a rendir a ellos como un esclavo por amor. Una pregunta sencilla con una respuesta sencilla. ¿Es Jesús el Señor de tu billetera? ¿Se acuerda que comenzamos a hablar hablando de los silencios en los cementerios, verdad? Tú sabes. ¿Cuánto gozo te produce cuando abres tu cuenta de banco y miras que aquellos ceros, no en rojo, sino que en negro, están ahí? Tú lo sabes. A todos nos afecta esto, hermano. El dinero, cuando hay dinero, hay
una unción, por decirlo así. Hay un sentimiento, hermano, de gozo, de seguridad. Y cuando no lo hay, lo contrario. La fe involucra el ejercicio de la voluntad. Entonces la fe lleva al pecador a someterse a Cristo. La fe involucra el ejercicio de la voluntad. Romanos 6:17 y también Romanos 6:17 habla de lo siguiente. La fe lleva al pecador a obedecer y así alejarse del pecado y seguir a Cristo. La fe bíblica afecta positivamente las emociones deseando ser santo. La fe bíblica afecta el intelecto porque el evangelio es materia pensante de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17. La fe tiene que ver con un conocimiento bíblico, hermano. Es decir, un entendimiento, por supuesto, también intelectual, teológico. La fe contiene un conocimiento pensante, profundo, hermoso. Y luego la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios viene al pecador solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Los reformadores, hermano, afirmaron esto. Si afirmamos que la justicia es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada o acreditada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerja del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios como tal y solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios y la base de la fe. Es el testimonio de Dios, el cual está revelando en la santa palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así y solo así, que solamente por medio de la fe somos salvos. Esto creían y afirmaban los reformadores. Nuestro segundo punto, hemos visto el medio, la base que es la fe. Nuestro segundo punto tiene que ver con la incapacidad en el versículo 22 al 23, 22b al 23, pero lo leo de nuevo para que regresemos a las Escrituras. Porque no hay distinción, esta parte la tomo del versículo 22, porque es una misma idea. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, ya no alcanzan la gloria de Dios. Aquí está esa incapacidad del hombre. ¿Para qué? Para poder salvarse, para poder ir a Dios. Pablo recuerda que ha dicho desde el capítulo 18 al capítulo 3:20 que todos somos pecadores. Cuando tú lees Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, tú te das cuenta que Pablo está acusando a todos y que no tienen excusa. De ahí te vas al capítulo 2 y Pablo está señalando a los gentiles. Y me imagino que los judíos están felices de decir, al fin dice Pablo algo bueno. Lo que no sabían es que luego iba a hablar de ellos. Así que Pablo comienza acusando a todos y termina en Romanos 3:10 acusándolos ya no él, sino las Escrituras. Así que no tenemos argumentos para creer que nosotros tenemos algo bueno. Pablo recuerda lo que ha dicho sobre el hombre pecador. Por eso el texto dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Están desposeídos de la presencia. Hemos sido, o cuando el pecador ha sido despojado de esa gloria. Nosotros utilizamos mucho la oración. Yo busco a Dios. Claro, hoy lo hacemos porque la gracia opera en tu vida. ¿Sabes por qué estás aguantando aquí sentado? Igual quitar la palabra aguantando. ¿Sabes por qué estás sentado aquí escuchando la palabra? ¿Sabes por qué te levantaste con gozo? ¿Por qué oras? ¿Por qué a pesar de los problemas tú sigues ahí? Por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios operando en tu vida. Yo te veo, hermano, esta mañana y te veo hasta sin hambre. Está diciendo, hermano Víctor, ¿sabe qué? Tárdese una hora más. Le voy a leer un comentario de repente de un predicador favorito suyo en alguna etapa. Benny Hinn dice, ¿estás listo? Él dice, ¿estás listo para un conocimiento realmente revelador? Y luego dice, mire su comentario revelador, tú eres Dios. Los cristianos son pequeños mesías. Los cristianos son como pequeños dioses. Nunca jamás, nunca vayas al Señor, escuche esta herejía, nunca vayas al Señor y digas,
si es tu voluntad. Como quien dice, no, si tú eres Dios, tú puedes hacer tu voluntad. Nosotros los cristianos poseemos poder en nuestras bocas, dice, para sanar o para matar, así como las brujas lo poseen. Wow. Hemos hablado del medio, hemos hablado de la incapacidad del hombre, como nuestro segundo punto, para poder alcanzar la salvación. Por eso, sola fe. Solamente por fe podemos ser justificados. Y vamos a nuestro último punto, la dádiva. Versículo 24. Este tercer punto, perdón, está en el versículo 24 al 26. Y dice, siendo justificados gratuitamente, escuche esto, por su gracia. La palabra gratuitamente en el original es también se entiende como un regalo, sin un pago hecho por parte de aquel que lo recibe. No hay nada que Dios esté demandando cuando estás muerto en tus delitos y pecados, sin ningún mérito humano. Y es importante, acompáñame a Tito, porque Tito nos lo explica, nos amplía lo que estamos hablando. Tito, capítulo 3, por favor. Tito, capítulo 3. Versículo 3 al 8, te lo leo, dice de la siguiente manera. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Perdón, estaba leyendo Hebreos, capítulo 3, versículo 3 al 8. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Si tú eres un hombre renovado, regenerado, es por la gracia de Dios. Solamente por su gracia. El pecador solo puede aceptar este regalo, hermano. Es lo único que puede hacer. Ni siquiera lo puede rechazar. Por su gracia irresistible. Spurgeon dijo, puedes ser tan bueno como quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como deseas, caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, ahí está la amenaza inmutable. Mas el que no creyere será condenado. No podemos, hermano, no pretendamos nosotros creer que podemos hacer algo. Y tienes que explicarle esto. A mí me impactó cuando leí a Pablo en Hechos y ver que lo primero que hacía él a cualquier ciudad donde iba era a las sinagogas a predicar. En algunas solo duraba 2 semanas y lo sacaban. Yo cuando empecé a ver eso dije, yo al primer lugar que tengo que ir a predicar es a los evangélicos. Claro, no me voy a meter a las iglesias porque entonces ahí sería lamentable, ¿verdad? Pero encontrar cualquier evangélico para evangelizarlo. Y muchas veces me di a la tarea de evangelizar pastores. Qué difícil, hermano. Usted va a decir, ¿cómo es eso que evangelizar pastores? Bueno, Benny Hinn se siente un predicador en una élite del Olimpo, pero él necesita nacer de nuevo, como muchos. Por medio de la redención, versículo 24, la última parte, que es en Cristo Jesús. Redención es ese término que se utilizaba cuando en el mercado se compraba a un esclavo y había un precio. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo de que Jesús con su muerte pagó el precio. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo esto tiene que ver con lo que hizo Jesús, Dios Padre y Dios Hijo, para redimirnos. 10 veces aparece la palabra redención en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Efesios capítulo 1, versículo 7. Por ejemplo, Efesios es muy, muy concreto porque está hablando de la obra. Efesios 1 está hablando de la obra de la redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el versículo 1 al 7, solo para que usted tenga este texto, dice, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es por su gracia, hermano.
Creo que fue el mismo hermano Roberto el que lo dijo, que las 5 solas no están divididas. Una potencia a la otra y las 5 hablan de todo este maravilloso evangelio. Nunca habrá un ser humano que pueda negar que llegó a este mundo, hermano. Porque Él lo quiso, salió del mar y apareció. Él vino por la soberanía de Dios, por la voluntad de Dios. Pero también un día ellos entenderán, si no en esa vida, en el juicio, que nunca un hombre podrá entrar al cielo, al menos que sea a través de Cristo. Por eso es que el salmista en el Salmo 24 preguntó, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la respuesta que da en los siguientes versículos habla de un hombre regenerado. Parker escribió, la doctrina de la justificación por fe es como un atlas, escuche esto, tiene el mundo sobre sus hombros, todo el conocimiento evangélico de la gracia salvadora. Tu fe es don de Dios. Tu justificación es un don, una dádiva de Dios. Tu santificación es la gracia en ti como un hombre que ha sido regenerado, que quiere vivir en santidad y que lucha muchas veces contra el pecado. Todos los días luchamos contra el pecado. Todos los días nos odiamos, hermano. Pues bueno, nos odiamos porque pecamos. La fe verdadera es una obra poderosa de Dios. Es un don del Señor, ya que la fe afecta la voluntad, el intelecto, los afectos y lleva a aquel que cree a la obediencia. Esto define una fe bíblica. Un creyente es un hombre transformado por el poder de la palabra. Pedro lo dice, que hemos nacido de lo alto, de nuevo, por la palabra. Cuando tú estás aquí sentado y estás escuchando la palabra, hay una obra de santificación. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Creer en Cristo Jesús es vivir para Él, es someterse a Él, es obedecerle a Él, es estar sometidos a la iglesia. Nosotros, hermano, estamos proclamando verdades que estaban en la primera generación y segunda generación de la iglesia y que los reformadores la trajeron en el siglo XVI para luchar contra la Iglesia Católica. Nosotros, en nuestro contexto en Estados Unidos y Latinoamérica, la mayoría de países de Latinoamérica, ya nuestra lucha no es una guerra contra la Iglesia Católica, como fue cuando yo era joven y estábamos en Guatemala. Pero ahora nuestra lucha es contra una mega iglesia pseudo evangélica que dice tantas herejías, que les enseñan a sus feligreses a que ellos necesitan del pastor. Se atreven a agarrar textos como Juan capítulo 10 y decir y leer, mis ovejas oyen mi voz. Y ahí Cristo está hablando en primera persona y Él es el único pastor que da su vida por las ovejas, porque Él mismo lo dice ahí. Pero estos usureros del evangelio dicen desde su púlpito, hermanos, yo soy su pastor, así que deben escuchar mi voz. No vean más programas, no lean más libros, no oigan a John MacArthur, porque la voz que usted tiene que escuchar es la voz de su pastor. Sí, pero el único pastor que la iglesia debe escuchar es el pastor de los pastores. Yo, hermano, tengo que concluir. Lo digo así en imperativo, tengo que concluir. Y con tristeza, porque el tiempo me está avanzando y debo concluir. En una conferencia, el famoso evangelista Moody se le acercó un hombre y le dijo, y le contó esa historia. Él estaba buscando a Dios o buscando una respuesta a lo que le había pasado. Él le dijo, tenía un hijo. Yo soy un hombre de mucho dinero, le dijo, y tenía un hijo de unos 20 años y cuando llegué a la casa, el doctor me dijo que se estaba muriendo y que ya no había nada que hacer. Yo entré y estaba inconsciente y de repente mi hijo volvió en sí y me dijo, papá. Y yo le dije, hijo, ¿volviste en sí? El doctor me dijo que se estabas muriendo. Papá, le dijo,
nunca has orado por mí. Nunca has orado por mi alma. Aquel hombre era un extraño para Dios. Y aún en ese momento no pudo orar por su hijo. Y su hijo murió. Esta es la incapacidad del hombre ante cualquier situación que no puede, hermano, no puede llegar a Dios. Al menos que sea Dios el que actúe. Hemos aprendido 3 verdades que afirman la justicia solamente por fe. Yo quiero, hermanos, terminar con esas 3 aplicaciones. Solamente por fe debes recordarte cada día que Dios te ha unido al Hijo, a su Hijo, por medio de la fe. Esto demanda, mi amado hermano, que vivas conforme a las Escrituras. Aquí no estás para saber más, aunque eso está implícito. Aquí estás para que salgas un poco más reformado. Te lo leo de nuevo. Solamente por fe debes recordarte cada día que Dios te ha unido a su Hijo por medio de la fe. Y esto demanda, mi amado hermano, que vivas conforme a la Escritura. La segunda aplicación, necesitas recordar que antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Eras igual a todos los demás, un pecador imposibilitado de vivir una vida santa. Esto te demanda que no calles más, hermano, no calles más. Proclama el Evangelio. ¿Cuál es el temor? Recuérdate de esos 2 cementerios que te conté, donde los muertos están hablando, los puritanos que dieron su vida, muchos de ellos, por causa del Evangelio. Y por último, si tú eres un nacido de nuevo, entonces tienes una fe viva, no una fe muerta, la cual es una dádiva de Dios. Por lo tanto, sostén la verdad del Evangelio, como dice Timoteo, en alto, viviendo en santidad y anunciando a los perdidos, aunque sean evangélicos, la verdad gloriosa que puede salvar. Tengo 2 minutos para llegar a los 45. Debería de llegar a los 50, pero voy a terminar. Solo te quiero decir algo. Aquel pastor que vino de las iglesias subterráneas en China a principios del 2000 y lo recibieron en una de las radios cristianas más connotadas y en varias iglesias bautistas enormes. Si mi memoria no me falla, le preguntaron a este hombre cómo mira la iglesia en Estados Unidos. Y el anciano dijo: me asombra cómo han hecho tanto sin Dios. Y esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad de lo que yo veo con muchas iglesias bíblicas. Están atrincherados, como aquí ese fuerte histórico, recuérdenme el nombre, el Álamo. Están atrincherados y la gente viene porque es la gracia de Dios. Pero fuimos llamados a proclamar ese evangelio. Recuérdate que el medio para ser justificado es la fe en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por permitirnos una vez más, Señor, predicar tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a todos a examinar primero nuestros corazones. A examinar, Señor, cuánto nosotros, Señor, estamos obedeciendo a tu palabra. Si en este lugar hay gente, Señor, que no te conoce, pero ha creído que te conoce por años, pero cada uno de esos mensajes tú los has utilizado para permear su corazón, arrepentimiento. Por favor, Señor, que no se nos olvide el título, Padre, que dejemos de estar pensando, yo tengo tantos años de estar pastoreando, ¿cuántos hombres se han perdido detrás de un púlpito? ¿Y cuántos otros se han perdido alrededor de un púlpito? Ten misericordia, Señor, y ayúdanos
Ayúdanos a mantener en alto tu evangelio, como siempre lo ha sostenido la iglesia. Que podamos aprender de esos hombres puritanos, que muchos de ellos fueron expulsados de Inglaterra, otros murieron, pero ellos estaban comprometidos con el señorío de Cristo y con la palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Justificados solamente por la fe en Cristo Jesús, no hay más, no hay más. Bueno, pues ¿qué les parece si seguimos para la próxima predicación? Ahora me toca a mí. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 119. Nos vamos a tomar un descanso de 20 minutos. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Y recuerden, pueden ir comprando su lonche de una vez si no quieren hacer fila para el siguiente break que va a ser el lunch. Que Dios les bendiga. Tienen un descanso.